del espacio. Listo, Lolimar, cuando guste. Bueno, hola, bienvenidos a nuestra casa, la ICF Capítulo Venezuela. Bienvenidos a todos los que están conectados y los que nos vean en las grabaciones. Realmente estamos en el espacio de encuentros y actualidad, un espacio bien nutritivo para nosotros los coaches para hacer sinergia. Durante este año hemos estado trabajando en los diferentes roles, tanto de invitados, hoy tengo el honor de ser la moderadora, en lo que ha sido reflexionar acerca del modelo de competencias que se implementó desde el año pasado. Un espacio súper nutritivo para seguir fortaleciéndonos y apoyándonos nosotros desde nuestra profesión. Quiero inicialmente pues agradecerle a Carolina Rojas y a la ICF por este espacio. También quisiera presentarme. Yo soy venezolana, soy coach ontológico, organizacional, también soy mentor y tengo una acreditación ACC. Quiero de igual manera presentar a este panel de expertos que tengo aquí, de colegas. Quiero iniciar primero con las damas, Jean. Entonces, Ivette Lovelo tiene acreditación PCC, es consultora organizacional y de gestión humana, coach ontológico, ejecutivo, de aprendizaje transformacional y mentor. Sigue mi querida Mónica González, tiene acreditación ACC, coach de vida y espiritual, speaker y maestra de un curso de milagros. Y Jean, el caballero que nos acompaña hoy, es asesor empresarial, coach profesional y miembro de la ICF Venezuela. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, Lolimar. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar una de las competencias. Hemos venido trabajando, como les decía anteriormente, desde la competencia número 1, ya nos corresponde la competencia 7. Y de acuerdo a mi opinión, yo digo que es como la joya de la corona, es el punto clave, ya que el objetivo del proceso de coaching es generar un despertar de conciencia, un despertar de conciencia, a la persona que estamos acompañando, nuestro coachee, nuestro cliente, tenga un darse cuenta, que libere el potencial. Entonces, pudimos notar que en el modelo de competencias antiguo migramos de 3 competencias que tenía que ver con preguntas poderosas, comunicar directamente y como tal creación de conciencia. Ahora hubo una síntesis a esta competencia número 7 que se llama evocar conciencia. Entonces, ustedes desde la práctica del coaching, quisiera preguntarles qué implicaciones han visto o cambios significativos en sus procesos de coaching, de pasar desde estas 3 competencias a esta síntesis de esta competencia, evocar conciencia. ¿Quién quisiera iniciar? Bueno, evoca conciencia siempre va de la mano y es el resultado de esas preguntas poderosas. Era imposible separarlas. Y yo siempre la decía, pues yo la nombro como el trípode del éxito. Cuando nosotros llegamos a evocar conciencia, a crear conciencia, es porque ya llevamos un recorrido con el coaching. ¿Qué pasa? Que debe ir de la mano con lo que son las preguntas poderosas y lo más importante, yo llamo como el corazón, que es la escucha activa. Te digo la escucha activa porque después que uno hace, uno tiene el resultado después de la escucha activa y la pregunta poderosa, es donde podemos llegar a crear. Muchos le llaman develar conciencia, otros le dicen crear, develar, pero para mí el que más se acerca es develar, porque yo siento que él está ahí, ¿verdad? Él es como, esas habilidades están ahí del coaching, solamente que nosotros tratamos de develar, de quitar el manto, de ver a través de las preguntas poderosas. Con este nuevo sistema donde unimos, yo creo que ellas siempre van de la mano. Era imposible que no estuvieran separadas. Y lo que tú decías al principio, evocar conciencia, es
Si fueran la parte del cuerpo, yo diría que es el corazón, porque es como que ya estamos llegando al objetivo. Si hicimos una buena escucha activa, hicimos una buena pregunta poderosa, vamos a saber, vamos a descubrir esas habilidades que están en el corazón de nuestro coaching. Muy importante. Yo siento que esta es una de las más, todas son importantes, todas las competencias, pero esta es hermosa, ¿verdad que sí? Porque cuando llegamos a esta competencia, porque podemos decir, ya recorrimos el 80 al 90% de nuestro proceso con el coaching. No sé qué opinan ustedes. Bueno, yo creo que empezaría a tejer eso que conversábamos antes de dar inicio a la apertura, ¿no? Que conversábamos con Ivette, que ella mencionaba que le gustaba lo orgánico. Y yo creo que esta competencia o estas tres competencias fusionadas en un evocar conciencia nos lleva a nosotros como coaches a vivir una sesión más orgánica. Que comencemos más que enfocarnos en el proceso, realmente nos enfoquemos en nuestro cliente de principio a fin, que es el verdadero corazón de la sesión de coaching. Es como la cereza del helado. Es poder darnos cuenta de que desde que iniciamos ese proceso estamos a disposición de las necesidades y de lo que ese cliente necesita. Entonces necesitamos nosotros como coaches estar en presencia y estar en escucha para poderlo acompañar justamente, articular todo eso y generar el darse cuenta en él. A través no solamente de la técnica, desde la pregunta poderosa solamente, porque el evocar conciencia se extiende a la metáfora, se extiende a la analogía. Entonces yo siento que eso solamente, o esa danza solamente se puede dar cuando nosotros estamos en esa presencia absoluta de principio a fin en esa sesión, más allá de la técnica. Es lo que está haciendo, por ejemplo, mi experiencia, ¿no? Es tomar también parte de lo que está generando el campo, el sistema, el entorno, la necesidad del cliente en general. No sé qué opina Ivette. Bueno, yo opino que estamos en línea y mira esto tan interesante que yo veo, ¿no? Desde el espacio, bueno, me traigo aquí también otros conocimientos que tienen que ver con el tema de las competencias, ¿no? Que lo trabajamos en gestión humana y para modelos de aprendizaje. Entonces, ¿qué observo yo? Que es como que la competencia, el resultado esperado es justamente evocar la conciencia y todo lo demás que está allí como marcadores simplemente son esas conductas que esperamos observar en un coach para que pueda acompañar a esa creación de conciencia. Entonces, si nos vamos un poco más como a la etimología de la palabra, profundizar es que cuando decimos evocar, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a atraer los recuerdos, a invitar lo que ya sabemos, ¿sí? Porque si lo estamos evocando es porque ya existe en un lugar. Y cuando hablamos entonces de la conciencia, hablamos simplemente de ese conocimiento que un ser humano tiene de sí mismo y de su entorno. Entonces, cuando lo fusionamos y lo vemos como un todo, nos damos cuenta que el sentido de esta competencia es, en ese momento, que ese cliente pueda observarse a sí mismo y básicamente en dos ámbitos, en el quién, observar quién estoy siendo, incluso quién voy a ser yo si genero un cambio en mi vida, si genero un cambio en mi forma de actuar, en las acciones, en lo que vengo haciendo, y luego el qué de esta situación, y poder entonces observar y decir, ¿cómo es que yo, desde esta forma de interpretar el mundo, y ahí viene lo importante de hablar aquí del tema de las interpretaciones, cómo esto que percibo, porque el primer acto cognitivo es la percepción, luego yo desde mi modelo, desde la forma de observar, yo lo interpreto. Entonces es delicioso allí como en esta competencia vemos como el coach va a acompañar a que este cliente pueda evocar todo eso, con distintas metáforas, con diferentes técnicas, con preguntas, con analogías, con todo lo que pueda alimentar ese proceso cognitivo de despertar, que incluso pasa por un espacio sensorial hasta que llegamos a ese proceso interpretativo y de darse cuenta. Entonces, es como que el corazón, donde finalmente logramos mirar, o sea, ¿quién estoy siendo? A mí me encanta esa pregunta cuando la hacemos en un espacio de coaching. Cuando una persona dice, es que ¿qué pasaría si yo hago esto? ¿Quién serías tú si haces o tomas esa acción? Es como mirar a quien mira, ¿sí? Y en ese momento poder darse cuenta si yo realmente quiero ser ese que sería si tomo esta decisión, por ejemplo. Entonces, bueno, yo diría que por aquí arrancamos toda
cantidad de herramientas y procesos que acompañan a esa evocar la conciencia. No sé qué le parece a mis compañeros. Si estamos en línea. Perfecto. Claro, claro que sí, muy bueno. Muy buenos esos aportes de los tres, y yo ahí quisiera de verdad comentarles mi opinión también, decirles que yo veía realmente, como nos comentaba Jean, cuando llegamos a ese espacio de evocar conciencia, creo que venimos desde un camino que inicia desde el mismo momento en que el coaching se da cuenta que necesita algo más en su vida. Entonces, es a través de esta cantidad de todas estas competencias que podemos lograr, y también lo comentaba Mónica y lo decías tú, de que este coachee llegue a ese insight, a ese que llamamos, a ese aha moment. Entonces, yo lo que quisiera es comentarles que yo veía que el evocar conciencia es el objetivo. Pero anteriormente yo lo veía como el tema de crear conciencia, lo veía como desde afuera, como que fuera una competencia que no era sistémica, como que tenía que venir del exterior y no es del interior. Entonces yo la veo como que ahora vamos a la esencia, y estas preguntas poderosas, las herramientas, las metáforas que comentaba Mónica, las analogías, los silencios, son una herramienta para llegar a ese centro. Entonces, viendo esto, yo quisiera comentarles algo. Si es tan importante nosotros conocernos nosotros mismos, yo quisiera hacerle un ejemplo. Por lo menos tú escuchas a las personas, y sobre todo las de los latinos, y no hablo solamente de los que estamos en Latinoamérica, sino también hablamos del habla hispana, de los españoles. Cuando van a hablar de ellos, dicen uno tal cosa. Si te van a decir te quiero, se les quiere. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar en primera persona? ¿Por qué nos resistimos tanto a hablar de nosotros mismos? A observar el impacto que tenemos en el mundo. ¿Qué nos pueden comentar ustedes, por favor? Totalmente de acuerdo, Lorimar. Muchas veces es ver, ¿verdad? Cuando tenemos al coach al frente, uno lo que tú dices con lo que dice Ivette, que son las preguntas poderosas, y como resultado para poder evocar conciencia, lo que tú dices, yo le agregaría también la escucha activa, porque es una forma de que nos conozcamos. Muchas veces nos cuesta escuchar. Por ejemplo, en mi caso, al principio me costó aprender a escuchar, porque yo vengo de ser asesor empresarial, de dar directrices, de asesorar, y aparte de eso también soy mentor. Entonces yo he tenido que quitarme la cachucha de mentor, la cachucha de asesor empresarial, y aprender a escuchar. Y en el momento en que escuchamos, nosotros nos identificamos con la persona, y también nosotros somos ministrados en el mismo momento por lo que te está diciendo el coaching. Es una forma que es para escucharlo. Nosotros debemos no solamente oírlo, es estar ahí, es ver su cara de alegría, de tristeza, es compartir con él lo que él está viviendo en el momento. Es tan importante la escucha, igualmente como dice Ivette, las preguntas poderosas y lo que tú dices, pero yo le agregaría la escucha, porque yo siento que la escucha es la que nos va a dar este resultado final. Cuando verdaderamente hacemos una buena escucha, él se identifica y nosotros nos identificamos con el coaching, y resulta que es ahí donde nosotros podemos ver, vivir, sentir lo que nosotros estamos sintiendo y sentir lo que él está sintiendo. Lo que tú decías, nos cuesta tanto sentir o abrir nuestra parte. Es como que él no vea que nosotros solamente, porque nosotros no somos asesores, nosotros no vamos a dar ideas. Por eso es que cuando decíamos evocar conciencia, crear conciencia, de repente el término crear yo no lo compartía mucho, porque es que no estamos creando, es la misma conciencia del coaching, solamente que la estamos transformando para mejor, pero con solamente los lineamientos que él me está dando, con sus habilidades y con su destreza. Entonces yo le agregaría ahí la importancia de la escucha activa para poder llegar a evocar conciencia. O sea, de la mano, lo que es la palabra, la pregunta poderosa y la escucha activa, muy importante, para llegar a conocer a la persona que tenemos al frente, que él vea que nosotros somos genuinos y que sentimos lo que él siente.
es tan importante la escucha que yo siento que ahí está todo. Yo le puedo decir, mi vida cambió cuando yo aprendí a escuchar con el coaching, cuando yo aprendí a escuchar en la parte personal y en la parte laboral, hasta en la parte sentimental. Es tan importante que todos llevemos esto en nuestra, que esa parte de nuestras vidas, el aprender a escuchar. Mira, un poquito De hecho, por retomando la inquietud de Loli, que nos dejó así como en el tapete, una inquietud que tiene que ver con qué pasa cuando decimos uno, cuando empezamos a formarnos como coaches, a veces que uno tal cosa, y tus coaches siempre te corregían, o al grupo que lo dijera lo corregía, y tiene que ver con algo, ¿no? Es como que cuando nosotros empezamos a ser conscientes de nosotros mismos, decimos yo, porque me hago cargo de que lo que a mí me pasa, lo que yo interpreto, tiene que ver conmigo, no con el otro. Ni le puedo atribuir eso al mundo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entramos a un espacio de formación de coaching y nos damos cuenta que soy yo, ¿sí? Que es el quién, y entro en un proceso de observación y de autoobservación, yo empiezo a hacerme cargo de lo que me pasa. Y puedo distinguir el fenómeno de las explicaciones o las interpretaciones que yo tengo. Entonces, una de las primeras cosas que ocurre es que dejo de llamar es que uno y empiezo a decir es que yo, es que a mí me pasa esto cuando esto ocurre, es que yo reacciono de esta manera ante esta situación que puede que a otra persona no le pase. Entonces, desde mi mirada pienso que es eso, y si lo observas, generalmente los coaches ya nos hacemos cargo de decir yo, nos responsabilizamos de la palabra, del acto, de las expresiones, de lo que sentimos, sobre todo eso también. No sé, Loli, si eso te hace sentido con tu pregunta. Mónica. No, y que quisiera que nos comentara también Mónica, porque es el hecho que muchas personas, y ya te doy la palabra, Mónica, es que muchas veces tú les comentas, mira, puedes, con un proceso de coaching, puedes ver otras posibilidades, y las personas son reacias. Lo he notado, no lo digo solo y tienes razón. Lo primero que aprendemos es ponernos en primera persona, decirle a alguien, yo soy, pasa tal cosa, yo te quiero, estoy molesta contigo, no uno se molesta. Entonces, lo notas también en los procesos de coaching, que la gente es reacia porque saben que vas a revisarse internamente, hablar de sí mismo. ¿Qué nos puedes aportar, Mónica? Bueno, Loli, yo dentro de lo que ha sido mi experiencia, ¿ok? ¿Qué he aprendido yo? Que primero nosotros somos el resultado de una historia, ¿ok? Nosotros como seres humanos hoy somos el resultado de nuestra historia. Y en el pasado muchísimas veces nosotros hemos vivido la experiencia de que se nos ha impedido de alguna forma entrar en contacto incluso con nuestras propias emociones, para empezar por allí. O sea, estamos programados más para no sentir que para sentir. Estamos más programados para pensar que para realmente experimentar, ¿sí? Y muchas veces evitamos el sentir porque incluso eso puede acarrearnos dolor o nos puede hacer sentir víctima. Entonces nosotros aprendemos esa conducta de víctima desde que somos muy pequeños, incluso inconscientemente. O sea, inconscientemente nosotros de repente como niños queremos hacer algo, queremos estar en nuestra espontaneidad, queremos estar en lo intuitivo, y todo el tiempo estamos recibiendo del sistema una castración. No, 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 no se puede, no se puede, no se puede. Y en todo eso van surgiendo esas heridas del alma de las cuales nosotros nos protegemos generando máscaras. Entonces nos convertimos o nos disociamos de quienes realmente somos. Y siempre nos vamos a sentir de alguna manera temerosos de entrar en ese espacio que nos confronta con nosotros mismos y con nuestra mirada interna. Porque muchas veces el mirar no nos causa dolor, o simplemente nos causa miedo porque no nos conocemos. De hecho, hay algo que yo suelo trabajar muchísimo dentro de mi sesión de coaching, cuando yo de repente le pregunto a un cliente, ¿qué sientes? Ante algo que me está diciendo, ¿qué sientes? Y él me da una explicación y yo muchas veces le digo, no, no te estoy preguntando qué piensas que sientes. Te pregunto, ¿qué sientes? Porque el sentir es en el presente, en el cuerpo, ¿sí?
es qué sientes en este momento, porque ese qué siento es realmente el que me está relacionando con ese quién estoy siendo yo, producto de lo que yo estoy trayendo de mi historia y cómo mi historia me está impidiendo avanzar hacia aquello que yo estoy queriendo como un resultado deseado. Entonces, justamente es allí donde nosotros no terminamos de entrar en contacto, por eso nos cuesta tanto entrar. Para mí es algo más, es el resultado realmente de la historia que digamos, se acentúa con lo que pueden ser nuestras culturas, pero es nuestra naturaleza humana la que nos lleva más a buscar no estar todo el tiempo en esa conciencia del sentir, porque siempre estamos buscando, así como que muchas veces hacemos un chiste de eso, se busca a quien echarle la culpa, ¿no? Entonces es más fácil echarle la culpa al otro, sentirme víctima, sentir que eso me sobrepasa, que pararme en mi espacio de poder personal y mirar que soy yo la persona que puede tomar mis decisiones, que mi resultado depende de mis acciones y que mis acciones dependen de mis decisiones. Entonces, ahí hay un hilo muy fino que nosotros en algún instante, porque, a ver, no estamos exentos, porque el hecho de que estemos conscientes no quiere decir que no hay un espacio en nuestra vida donde no nos estamos sintiendo víctimas de algo o de alguien. Esto es parte de la naturaleza humana, o sea, todos tenemos un pedacito víctima, y en ese pedacito víctima esa es la parte de nosotros que nos falta trascender para ejercer nuestro espacio de poder personal. Y pararnos en nuestro espacio de poder personal implica que yo me siento en la capacidad de tomar responsabilidad, como nos decía Ivette, ¿ok? Yo estoy clara de que yo tengo la habilidad de responder, de tomar decisiones, y que ese ser que toma nuevas decisiones es el que puede ejecutar nuevas acciones para obtener nuevos resultados. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos dentro de ese evocar conciencia, que el cliente genere esa conciencia de que ese resultado nuevo que quiere depende de nuevas acciones, pero que él no puede accionar distinto si él no es distinto, si no tiene una nueva mirada de sí mismo, porque yo no puedo hacer algo diferente siendo la misma persona. Yo necesito conectar con una parte distinta de mí, y eso es lo que yo veo. Hermoso, Mónica. Y eso nos trae como, nos evoca a Maturana, porque Maturana nos dice, todos somos capaces de volver a reproducirnos, a producirnos. La ¿sí? autopoiesis. Sí, me encanta. Entonces, cuando lo vemos desde ese momento, desde ese sentido, nos damos cuenta que esa forma que todo ser humano tiene implícita, ¿verdad? De poder producirse tiene que ver con la transformación. Todo el tiempo. Es el proceso transformacional que todos estamos llamados y que podemos hacerlo. Entonces ahí yo diría, mirar cómo la cultura, la historia, vamos a llamarlo así, lo que nos ha pasado, no condiciona el presente cuando entramos en un proceso de evocación de conciencia, porque ahí lo que prevalece es cómo yo estoy interpretando eso que me pasó. Yo he visto personas salir de las cenizas y lograr grandes cosas, y he visto personas estar en las cenizas y quedarse y quemarse completa. Entonces, yo creo que a la esencia, nosotros como coaches tenemos que manejar estos términos yo creo en la biología, creo que Maturana nos aporta muchísimo. Absolutamente. Y darse cuenta que el proceso interpretativo, cómo nosotros interpretamos la realidad y cómo podemos mostrarle en una sesión a ese cliente cómo lo está viendo, a través de las preguntas, la metáfora, incluso la comunicación directa, y poderle decir, mira, yo escucho esto. Tú estás viendo el mundo de esta forma, lo miro de esta manera. A veces a través de una metáfora es lo que le va a permitir a la persona moverse y decir, wow, ¿qué pasa si me muevo a este lugar y lo veo de otra manera? Y resignifico mi vida y me doy cuenta que sí tengo la capacidad de, más allá de mi historia, empezar a contar una nueva. Y otra cosa que me parece relevante es, la evocación de conciencia es el paso antes de yo tomar acción. ¿Qué quiere decir? Que toda acción, que es el resultado último que queremos en un proceso de coaching, parte de este estado de conciencia. Pero no todas las personas están listas. ¿Por qué les comento esto? Porque sabemos que todo coaching tiene un ritmo y un proceso, y no podemos anticiparlo. A veces en la sesión quinta es que la persona dice, wow, aquella cosa que me mostraste en la sesión 1 y no vi, ahora me doy cuenta que está ahí, y que esto me hace sentido y que voy a tomar estas decisiones. ¿Lo ven? Entonces, es también acompasar con ese cliente, con ese coachee, y darle el tiempo y el espacio para que esa toma de conciencia sea en el momento oportuno. Por eso, rescatando todo lo que ustedes dicen, quisiera yo allí sintetizarlo. Leonardo Ward, no sé si conocen al coach, al master coach argentino, que es psicólogo también, él tiene un término que él dice,
Toda persona tiene un fuego interior, un poder interior, una brasa interior. Lo único que hay que hacerle es mostrarle que eso está allí y para eso soplamos esas brasas, para que ese poder interior se libere. Así es. Tomando uno de los descriptores de las nuevas competencias, nos informan de que qué bueno es conocer el background del cliente. Entonces, ustedes, para los que luego nos vean en estas grabaciones o los que están aquí, si hay alguna persona que no es coach, ¿qué importancia para ustedes en el proceso de coaching tiene? Que ustedes conozcan la experiencia, el contexto del coachee y el background del coachee. ¿Qué importancia tiene para la sesión? Para mí la tiene toda. Yo parto, e incluso aquí traería, yo creo que eso ha sido mi mayor aprendizaje de Maturana, y es que nosotros como seres humanos nos movemos solamente hacia aquello que nos hace sentido. Entonces, esa es la razón por la que nosotros los coaches no aconsejamos, porque comprendemos ese principio. Cuando yo estoy aconsejando a alguien, yo le estoy diciendo qué hacer, pero no necesariamente eso que para mí tiene sentido, para él tiene sentido. Y si para él no tiene sentido, no va a hacer nada para él. Pero cuando yo me tomo el tiempo de conocer su mapa, de conocer cómo piensa, de cómo ser consciente, cómo son sus valores, qué es lo importante para él, me puedo comunicar con él desde su propio lenguaje. Y desde su propio lenguaje, de hecho, no, ni siquiera desde su propio lenguaje, porque eso es una parte, simplemente a través de las preguntas poderosas, de las metáforas, de las analogías. A mí me encanta esa metáfora que usa Elena Espinal: me convierto en una caja de resonancia. Como coach me convierto en una caja de resonancia del potencial de ese cliente. O sea, ¿qué quiere decir? Que a través de ese permitirle la escucha, de mis silencios, de mis pausas, permito que eso que está saliendo de él se escuche, lo escuche él más fuerte. Porque más que yo, es que él lo puede escuchar, o sea, es desde donde yo estoy capturando ese sentir de mi cliente, eso que a él le está haciendo sentido, y le puedo entregar lo que lo estoy acompañando a ver desde eso que para él tiene sentido más que lo que tiene sentido para mí. Entonces, pues para mí es total, es absoluto. Muy bueno el sentir, el ponernos en su lugar, y parte de nosotros ser auténtico para que ellos puedan abrir más eso que está allá adentro, ¿verdad? Lo importante de la escucha es que por ahí hay una regla que dice que el 55% son sus gestuaciones para conocerlo mejor. El 38% es el tono de voz, la mirada y cómo te lo dice, y en el tiempo que te lo dice. Y el 7% es las palabras que te dicen. Si nosotros no estamos conectados con la escucha, casi que sería imposible tener ese contacto con nuestro coachee, conocerlo, ser genuino con él, sentir lo que él siente. Entonces, eso es la importancia de la escucha activa, porque nos ayuda a conocerlo realmente para poderlo ayudar. Y como decía anteriormente, ¿verdad? Lolimar, que dice que nosotros no vamos a aconsejar, eso es buenísimo. Nosotros vamos a sacar eso que está dentro, ese león que está en ese corazón de ese coachee, sacar eso que está ahí, que él no lo ha visto, pero que está ahí. Yo lo llamaría así como lo que llaman la transmutación, cuando uno pasa de oruga a mariposa, ¿verdad? No es que nosotros le vamos a agregar algo, es que él está ahí y nosotros lo que vamos a descubrírselo. O como decíamos anteriormente, a develar, a quitar ese manto que está ahí para que él vea y podamos identificar y él saque adelante sus habilidades y sus destrezas. Completamente de acuerdo. ¿Qué nos puedes agregar tú, Ivette, por qué? No, yo pienso que sí, estamos en línea. Siento que básicamente, o sea, ese es el camino y que definitivamente esa es la esencia. O sea, la esencia es que podamos mirar a ese ser humano completo, que veamos que los valores, las creencias, su historia, es como ratificarlo en el amor. Es como mirarlo. Es que, o sea, Maturana allí creo que nos sirvió la mesa, porque una vez que yo en ese momento tengo al frente a un coachee y le digo, quiero saber de ti, de tus valores, de todo, lo estoy amando, porque lo estoy eligiendo y lo estoy aceptando.
Y ese es el espacio perfecto para que pueda darse ese proceso de autorreconocimiento, más allá de los dolores, más allá de las heridas del alma. O sea, yo estoy aquí para ti, para cuidarte, para acompañarte. Y ratifico que todo lo que tú me traes es válido, porque no voy a intentar cambiarte, no voy a intentar no elegirte. O sea, yo te elijo como eres. Entonces creo que sí, o sea, que estoy en línea con mis compañeros y esa primera marcador es importantísimo para poder llegar a ese desarrollo de darse cuenta y que la persona esté abierta a poder mirar otro tipo de interpretaciones. Gracias, Ivette. De hecho, nos comenta Carolina Rojas acá, es realmente, ya va, déjame que se me perdió el chat, es realmente reconocerlo como un legítimo otro. Y Francisco dice, ¿sería entonces el ultraego un evasor de conciencia, coachee? Creo que sí lo está, no sé si era en relación a la pregunta anterior o esta de ahora. Una de las herramientas que tenemos para evocar conciencia, para traer al coachee a que mire esa realidad en que está, porque vivimos en nuestras realidades, pero no sabemos si esa realidad tiene que ver con la realidad real, y disculpen la redundancia, o la realidad que viene desde mi historia, como nos comentaba Ivette hace un ratito, de esa historia. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para fortalecer la capacidad de síntesis nosotros como coaches? Reformular y articular ideas para hacer preguntas. Cuando tenemos un coachee, que ese coachee es recursivo, que conversa y conversa, ¿cómo hacemos, cómo hicieron ustedes para poder traer aquí a la mano y tenerlo? Se supone que todo tiene un inicio, pero para reformular, para sintetizar, para hacer una pregunta, para sintetizar una idea, ¿qué nos pudieran recomendar? Mira, Loli, es que tú, o sea, así como lo estás planteando, a ver, es como que cada coach es un alma diferente, cada uno trae algo. Yo siento esto, cuando tú estás conectado, cuando estás en presencia plena, cuando estás encarnando una mentalidad del coaching, a veces surgen cosas alocadas que si las sacas de contexto dices, esta pregunta, qué locura, ¿sabes? O sea, yo me acuerdo, les voy a comentar algo, una pregunta que le hice a una persona en una sesión, y era, ¿qué necesitas para salir del corral? Imagínate tú esa pregunta. Y ella hablaba de un corral, de sentirse atrapada, y después que hablamos del corral, ella se quedó en el corral. Y empezó, sí, me siento como una oveja, y hablaba del corral, y salía entrada. Y nada más, esa forma tan simple, esa pregunta tan poco estructurada, fue la que generó todo ese espacio de creación de conciencia. Porque ella se dio cuenta cómo se estaba sintiendo, ¿sí? Y cómo sería salir de allí. ¿Y quién sería ella? ¿Qué tendría que hacer para salir de ese corral en el que se sentía? Entonces, siento que como que yo particularmente no tengo como una receta, siento que es estar conectada con lo que el otro trae, con su lenguaje, con sus emociones, con sus metáforas, su forma de conversar. Es un poco como la manera como yo lo hago, ¿sí? Bueno, la forma como yo lo hago, en sintonía con lo que Ivette nos está entregando, es cuidar muchísimo mi presencia dentro de mi sesión, porque eso determina mi nivel de escucha. Y algo que en lo que he trabajado y sigo trabajando, porque siento que cada nivel de competencia siempre tiene un siguiente nivel, es mis silencios y mis pausas. Mis silencios y mis pausas, porque a veces nosotros como coaches estamos más pendientes de la pregunta que del sentir. Y siento que en un silencio, en una pausa, muchísimas veces se captura un sentir. Es como la estela que deja el cliente después de su narración. Entonces eso me permite a mí primero no entrar directamente o no buscar la pregunta, sino tomarme el tiempo para escuchar, para procesar lo que mi cliente me está entregando y desde allí que surja la pregunta. No buscar la pregunta, sino dejarla aparecer. ¿Ok? Es lo que por lo menos yo practico, pero realmente para mí es una práctica diaria que forma parte de mi ser
¿sí? De mi ser, que trasciende mi ser coach. Es una práctica que yo hago todos los días, es buscar estar en esos espacios de mayor meditación para aumentar mi nivel de presencia, el trabajar con el mindfulness, o sea, porque para mí es muy importante cada vez tener más presencia dentro de mi sesión. Es lo que yo personalmente hago. Totalmente de acuerdo, Mónica. El silencio muchas veces hablamos con el silencio que con cualquier palabra. Y más en estos tiempos de que hay mucha gente de duelo y cuando tú te sientas con ellos, yo creo que el silencio es lo más recomendable en algunos casos. Y siento que de ahí van a salir las preguntas como tú lo dices. Exactamente, Mónica. Totalmente de acuerdo contigo. Gracias. Yo les comentaba que nos podían recomendar porque justo las acreditaciones que tenemos son por las horas que tenemos dijéramos, si fueran pilotos, las horas de vuelo. Pero también hay personas que están, por eso les comentaba, hay personas que quisieran sumarse al coaching, personas que se están iniciando. Y yo siempre me recuerdo cuando empecé en esto, que decían, mira, hay una lista de preguntas entre los mismos compañeros. Mira, tienes una lista de preguntas para que la tengas al lado. Porque es como tal, como tú dices, Mónica, muchos coaches cuando estamos iniciando estamos pendientes de la pregunta. Entonces, yo cuando me hacen esa consulta, yo les digo, hay algo que nosotros tenemos que se nos olvidó. Nosotros de niños teníamos una capacidad de concentración por la curiosidad. Y la curiosidad tiene que ver con la exploración, con la indagación, el estar allí totalmente presente. Entonces yo le digo, eso, como ustedes nos comentan, estar ahí, el silencio, ver cómo él habla, qué es lo que le interesa. O sea, poner creer en nuestra intuición. En eso, como tú decías, tal cual son una de las herramientas, la metáfora, que tú decías, mira, ¿qué significa? Estoy poniendo yo otra pregunta, ¿qué significa ese corral para ti? Entonces tiene que ver con una frase que tú has repetido desde que iniciaste, Jim, que es la escucha activa, estar ahí, estar realmente presente. Otro de los descriptores que tenemos dentro de las competencias tiene que ver cómo nosotros enfocamos nuestro proceso de coaching. Entonces, yo quiero preguntarles, ¿cómo afinar nuestra agudeza para saber qué es lo que funciona para cada cliente, tal cual como nos decías tú hace un ratito? Entonces, ¿cómo afinar esa agudeza para reenfocar nuestro proceso de coaching, dependiendo cómo van las sesiones? Yo creo que, como dice Lolimar, cada caso es un caso diferente. Y bueno, tendríamos que vivir el momento para ver, pero la agudeza, ¿cómo se pudiera? Prestándole atención y estando presente en lo que él está sacando de su corazón. ¿Qué nos pudieras tú comentar al respecto, Mónica? Por favor. Mira, Loli, yo creo que dentro de lo que ha sido mi práctica, Ajá. esa agudeza tiene más que ver con cultivar yo, incluso fuera de mi espacio de coaching, esas competencias. Buscar integrarlas cada vez más como parte de mí, que no sea simplemente dentro de la sesión. Porque en la medida en que yo practico esa presencia, esa escucha, ese estar para el otro, y lo puedo llevar a todos los ámbitos de mi vida, en esa medida, digamos que yo voy desarrollando la maestría de algo. Y una vez que yo entro dentro de ese espacio, puedo estar más allí para mi cliente. Yo pienso que bueno, desde lo que es mi mirada, ¿no? Desde mi observador, yo pienso que mi maestría en coaching radica en cultivarme yo, en cultivar mi mirada, en cultivar mi propia escucha, en cultivar mi presencia, en cultivar mi propio, incluso evocar conciencia. O sea, ¿qué tantas preguntas me hago yo a mí misma? ¿Qué tanto me invito a mí misma a habitar espacios nuevos de reflexión? ¿Qué tanto me estoy siendo incluso curiosa conmigo misma? Entonces, para mí, yo siento que no puedo dar lo que yo no tengo. Necesito vivirlo, necesito experimentarlo, necesito hacerlo cuerpo, hacerlo pasar por mi cuerpo, que yo sepa cómo se siente eso para poder luego invitar a otro a experimentarlo. Es lo que
yo podría entregarte al respecto. Sabes que yo, sumado a lo que ustedes dos comentan, y bueno, quiero comentarles, creo que se le cayó la conexión a Ivette. Esperemos que pueda conectarse de nuevo. Te comento que yo le comento a las personas que a mí el proceso de coaching fue un proceso de profundo autoconocimiento. Y es tal cual tú nos comentas, Mónica. Es a donde tú no has ido, es imposible que tú lleves a otro. Y ese modelo de competencia tienes que pasarlo por el cuerpo, como decimos nosotros los coaches. Porque si no, es imposible que tú puedas acompañar realmente, genuinamente a otra persona. Así es. Así es. De hecho, por eso el sentido de la práctica en triada y que podamos experimentarlo desde el rol de coachee, desde el rol de observador, desde el rol de coach. ¿Cómo inducimos? Entonces, ese es otro de los descriptores que tenemos aquí, que quiero ir también ciñéndonos como se dice, a los descriptores que tenemos en la nueva competencia. Ellos nos piden que provoquemos, que desafiemos dice aquí que ya Ivette está reiniciando todo para volver a entrar. Buenísimo. Aquí te esperamos, Ivette. ¿Cómo provocamos o inducimos otras perspectivas en el coaching? ¿Qué herramientas tenemos disponibles para hacerlo? Mira, yo iniciaría con la escucha. Yo iniciaría con la escucha porque siempre la escucha es la que nos va a permitir hablarle al cliente en su propio lenguaje y mostrarle sus propias incoherencias o mostrarle su propio punto ciego. Es el cliente quien nos entrega todo, nosotros no hacemos nada. Definitivamente solo acompañamos. Solamente acompañamos. Entonces, para mí eso empieza con una buena presencia, con una escucha activa, ¿sí? Para que desde esa escucha activa surja ese preguntar poderoso que invite al cliente a habitar un nuevo espacio de reflexión, que desplace a ese cliente del punto donde está y lo invite a habitar un nuevo espacio de mirarse a sí mismo, de ver cómo se está sintiendo, qué está pensando, quién está siendo ante la experiencia que está viviendo. Y desde esa reflexión, con todo el sentido para él, surja su nueva perspectiva, su nueva decisión de elijo verlo de otra manera. Es lo que yo lo veo así, lo podría entregar de esa manera. De acuerdo, totalmente. La escucha es la base fundamental, de verdad. Yo digo que eso es el centro de nosotros los coaches. Y para nuestro coaching, cuando nosotros hacemos una escucha activa, ahí está, yo creo que ahí está el 50% de todo. La importancia que le demos cuando le prestamos atención. Sí, porque incluso, disculpa Loli, dentro de la misma sesión nosotros podemos tener la habilidad y podemos tener la herramienta. Yo puedo tener dentro de la sesión de coaching la herramienta como la metáfora, como la analogía. Pero si yo no tengo la habilidad de escuchar a mi cliente, ¿cómo sé yo qué metáfora usar? ¿Cómo sé yo qué analogía utilizar? ¿Cómo aplicaría eso dentro de qué contexto, en qué momento? O sea, la pertinencia me la va a dar es la escucha. Totalmente, por eso es que le llamamos a la escucha, es una de las competencias transversales. Es igual que ahora la pregunta poderosa está como parte de las herramientas, pero antes decíamos también, la pregunta poderosa es nuestra herramienta, es como el chef tiene su bolso de cuchillo, nosotros nuestra herramienta es las preguntas poderosas. ¿Sabes qué? Me llama... Disculpa, Jim, disculpa. No, que siempre deben ir de la mano la escucha con la palabra poderosa y es la que nos va como resultado, ¿verdad? Sí, por eso. Entonces, por eso muchas veces dicen que que la pregunta poderosa la decide el coach, pero la respuesta poderosa la decide el coachee. Exactamente. ¿Sabes que a mí me llamó muchísimo la atención? El último descriptor se lo voy a leer exactamente como sale en las competencias. El último descriptor que nos dice compartir observaciones, ideas y sentimientos
sin apego, que tienen el potencial de crear nuevos aprendizajes para el cliente? Yo creo que cuando somos genuinos, y eso es del cliente, yo también he pasado por eso, yo también viví eso. Y cuando tú abres tu corazón, él siente como que hay más confianza, como que no que él nos vea como en un nivel superior, sino que nos vea como que nosotros podemos sentir realmente, pero hablándole real de nuestro corazón. Lo que decía al principio es ser genuino y hablar desde adentro, para que ellos sientan esa confianza. Bueno, yo veo ese marcador, Loli, como abrirle la puerta a una nueva dimensión, y es a la dimensión de lo intuitivo. O sea, me permite como coach entregarle a mi cliente lo que yo puedo estar intuyendo más allá, incluso de esa escucha que puedo parafrasear, que puedo, más allá de lo que él me está entregando. Porque en ese rapport, una vez que nosotros conectamos con el cliente, es muchísimo lo que se siente. Se siente mucho más allá de aquello que nosotros podemos a veces incluso describir. Entonces yo siento que ese marcador me da permiso para eso, para darle cabida a esa nueva dimensión que es la intuición, y desde lo intuitivo yo le entrego a mi cliente lo que yo estoy percibiendo, pero tengo que estar claro como coach que es mi percepción, que aun cuando sea una intuición es mi percepción. Entonces, pues sigue siendo él el protagonista, y le sigo dando a él su espacio, le sigo dando a él su lugar, y por eso no me apego al resultado. Yo te lo entrego con todo respeto, esto es lo que yo estoy viendo, pero si te hace sentido, bien, y si no te hace sentido, también está bien, pero lo entrego. Entrego, como que me da como esa oportunidad de hablar una dimensión, o ese nuevo, digamos, ese nuevo dominio. Porque nosotros hablábamos, cuando hablamos del dominio del observador, hablamos del lenguaje, hablamos de las emociones, hablamos de la corporalidad, pero para mí el dominio espiritual, el dominio del alma, es un dominio que no podemos separar de nada. ¿Y dónde está eso? ¿Y dónde nosotros estamos haciendo o permitiendo que eso entre dentro de ese espacio, si yo quiero hacer o quiero acompañar a mi cliente desde lo que realmente él es, desde su integridad, desde aquello que no puedo separar de él? Sí, yo de hecho lo veía como, tal como ustedes dos comentan, un espacio que ahora es mucho más genuino con él, que estamos construyendo los dos, que si con la falta de él o la falta mía, pues no hay proceso de coaching. Entonces yo también soy un ser humano, indistintamente que yo le estoy acompañando a que él se observe. Yo también me pasa algo en la sesión de coaching, porque soy una conmigo misma y otra que me convierto con él. Entonces, creo que a mí me gusta muchísimo ese descriptor, porque nos sentimos, por supuesto, sin apego, lo colocamos allí tal cual tú dices, pero puede ser al final somos seres humanos. Co-creamos. Detrás de cada rol hay un ser humano. Claro que sí. Es que en todo espacio realmente co-creamos. Lo que estamos es validando esa co-creación. Lo estamos haciendo válido, lo estamos haciendo tangible. Bienvenida, Ivette, de nuevo. Mira, me están comentando que ya nos queda poco tiempo, y yo quisiera hacerles una pregunta que tiene que ver con el desafío que tenemos ahora. Porque el mundo en pandemia grita que es un tiempo de ser más humanos. Nos invita al autoconocimiento, y de hecho nos ha llevado así como empujado, nos ha tenido irreverencia gentil con nosotros, y a veces no tan gentil. Entonces, también desde el mundo empresarial nos hablan, oye, escuchamos humanizar a las organizaciones, tenemos que ser más humanos. Entonces, todas estas demandas tendrían algo que ver con esta competencia a nivel global, a nivel mundial. ¿Quieres empezar, Ivette? Sí, yo pienso que no específicamente la competencia. Yo creo que el coaching tiene un lugar en este momento en el mundo. El coaching viene dado justamente para sanar el alma, ¿sí? Para mirar eso que no estamos viendo y darnos la oportunidad y el permiso de replantearnos, de empezar a hacer cosas distintas y de ver posibilidades que antes no veíamos. Entonces, en un mundo donde todo se desdibuja, donde nos han cambiado nuestras rutinas, nuestros hábitos, las personas que están con nosotros, la forma de trabajar, incluso lo que Maturana llama el nicho, o sea, nuestro nicho cambió.
las personas que forman parte de tu día a día, tus amigos, lo que te importa, las cosas que hacías, la caminata en las mañanas. Entonces, el coaching viene dado para que un ser humano pueda ser escuchado por otro, ¿verdad? Y replantearse una manera distinta de mirarte y de mirar el entorno de la forma como lo necesitas mirar para aliviar ese sufrimiento y recomponer tu vida. Porque yo creo que todos los que estamos aquí conectados hemos tenido que recomponer nuestra vida. Entonces yo lo veo como grande, como el coaching completo, y nosotros somos servidores de la humanidad. Estamos llamados a eso, a en este momento tan especial poder acompañar a cada uno que necesite. Y por eso también lo estamos haciendo a nivel humanitario. A generar eso, a generar una nueva manera de habitar nuestro entorno, nuestro mundo. Y desde un espacio donde el sufrimiento se aminore, donde el costo no sea tan alto. Entonces, bueno, un poquito mi mirada, Loli. Muchísimas gracias por tu respuesta y discúlpenme que los tenga que desafiar un poquito. Nos quedan 5 minutos, entonces 2 minutos para Jean y 2 minutos para Mónica, para que nos dé tiempo de luego despedir el espacio, por favor. Bueno, yo para responder a tu pregunta, yo creo totalmente que ese cambio que nosotros queremos ver afuera tiene que empezar por una mirada adentro. Yo no puedo distinguir en el otro aquello que yo no distingo en mí. Y el evocar conciencia simplemente me está invitando a mirar mi propio mundo. ¿De qué tamaño es mi mundo? Y si mi mundo no es lo suficientemente grande para poder habitar en él, pues entonces yo lo expando. Y desde mi expansión, yo soy capaz de ofrecerle una expansión al otro, ¿sí? Yo soy para el otro del tamaño de mi mundo. Entonces creo que solamente en ese evocar conciencia, en ese invitarme a mirar, es que yo expando mi propio mundo, para poder identificar primero en mí lo que luego yo quiero identificar en el otro. Entonces definitivamente es la invitación a las organizaciones y al mundo. Gracias. Muy bueno, Mónica. De verdad, en estos momentos de pandemia, el mundo se ha encargado de decirle a la gente, de decirle a nosotros que debemos estar humanizados, de que el coaching es importante, porque si no fuera por nosotros, por ese trabajo que estamos haciendo diario, mucha gente está desanimada, mucha gente tiene no tiene sentido su vida, y nosotros estamos dados a darle esa esperanza, pero primero trabajar en nosotros mismos. Es lo bonito del coaching. Muchas gracias, Jimmy. Y yo también quisiera hablarles al respecto. Yo digo que, bueno, tal como comentas tú, y Beth, es el momento del coaching, tal como comentas tú, Mónica, es el momento de mirarnos nosotros mismos. Yo lo relacionaba con esta competencia porque todavía estamos cerrados a ver que estamos ansiando de regresar a la realidad, a la antigua normalidad, y resulta que ya no somos los mismos. Hay muchas cosas que ya cambiaron. Entonces yo por eso decía, cuando nos damos ese darnos cuenta de que sí podemos, de que sí, era lo que les comentaba con ese fuego interior, que lo que hay es que soplarlo un poco para darnos cuenta de la grandeza que tenemos como seres humanos, que no es la primera vez que tenemos situaciones extremas, porque si nos pusiéramos a ver todas nuestras historias individuales, pues siempre hemos salido adelante. Siempre hemos conseguido ese para qué. Yo creo que si hay algo que tiene esta situación compleja, es que nos llevó a conocernos a nosotros mismos, a conocernos como seres humanos y qué impacto tenemos nosotros por el mundo. Entonces, bueno, de verdad que quiero agradecerles sus aportes. Realmente estuvimos en nuestra casa aquí, que es el ICF. Yo lo pasé muy bien con ustedes. De verdad que han sido muy generosos. Y darle las gracias a Conchita, a Carolina, creo que es Tania Moreno, me disculpa el nombre que no me lo sé de memoria, pero bueno, darle muchísimas gracias. Quisiera también ustedes el último momento por este viaje, su despedida. Bueno, gracias. Millones de gracias a todos por compartir, por ese espacio de sinceridad, de apertura y de grandes aprendizajes que nos han dado a todos los que estamos aquí, y no solamente a los que estamos en este momento, sino a los que van a escuchar esta grabación a posteriori.
porque esto va a estar dentro de las páginas de ICF y van a poder verlo tantas personas como quieran y que ustedes inviten. Millones de gracias. Carolina. Gracias. Gracias, gracias. Yo estoy en éxtasis, de verdad que sí. Estas conversaciones provoca vendérselas a Venevisión Internacional, así a HBO, Qué rico. porque sí, para que todos puedan de verdad conectar con todas estas verdades. Me llevo unas frases muy poderosas de cada uno, así que infinitas gracias y por favor sean embajadores de estas actividades. Inviten siempre a sus amistades, a sus contactos. Cuánto nos hemos alimentado hoy de alma, de mente, de todos estos compartires y podemos multiplicarlo invitando a otros. Gracias. Gracias a ustedes por la No, invitación. gracias a ustedes. Gracias. tengan Encantada de feliz compartir este espacio. Igualmente. Encantado. Gracias, Loli. Nos vemos, chao, que estén muy bien.